¿Qué tal, queridos seguidores de Americano Media? Yo soy Lourdes Jubieta. Qué bueno que nos acompañan hoy en este espacio informativo. Vamos a estar conversando sobre importantes temas, importantes informaciones que son noticias y que tienen literalmente a el mundo con los ojos colocados en estos temas. Primero que nada, recordarles que estamos completamente en vivo desde nuestros estudios principales que están ubicados en la ciudad de Miami, en la Florida. Gracias por estar conectados con nosotros por nuestra aplicación, que los invito a que la bajen en sus teléfonos y en sus tabletas. Allí ustedes buscan Americano Media y al bajarla en teléfono, en tableta, ustedes pues nos llevan en su bolsillo o en su cartera, como ustedes prefieran. También le pueden bajar en sus televisores y por supuesto disfrutar de toda nuestra programación. Nuestra programación comienza bien temprano en vivo con el programa Buenos Días Americano. Ahí está Yoli Cuello, está Gabriela Peroso, está Nelson Rubio, que ellos comparten con importantes invitados y hacen análisis interesantísimos sobre la realidad de los Estados Unidos y el mundo, ¿no? Bueno, y por supuesto de ahí seguimos en vivo toda la programación, acompañándolos adicionalmente de nuestra aplicación por plataformas digitales inmensas como Apple TV, como Roku, la que usted prefiera, ahí nos va a buscar y nos encuentra. También estamos en YouTube, tenemos mucha audiencia a través de redes sociales, Getter, saludos, y YouTube a los youtubers, gracias por estar conectados. Y por supuesto, si quieren más información, recuerden que estamos en americanomedia.com, nuestra página web, allí pueden tener más información. Recuerden que estamos de norte a sur y de este a oeste en la Unión Americana, completamente en vivo también a través de nuestra señal en SiriusXM. Gran saludo a la audiencia en toda la Unión Americana, Canadá y Puerto Rico, que nos escucha a través del canal 153 de SiriusXM. Así que gracias por estar todos conectados. Bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieta, con ustedes un día más en Así está el mundo. Bueno, como ustedes saben, porque ustedes escuchan americano, Israel es el principal aliado de los Estados Unidos en un área muy delicada del planeta, como es el Medio Oriente. Israel es la única democracia verdadera en Medio Oriente y está, como también todos sabemos, continuamente acechada por distintas situaciones a través de su historia, ¿no? Pero el principal enemigo, si bien Israel es el principal aliado de los Estados Unidos en la región, también Estados Unidos Israel comparten a un mismo enemigo, que no es pequeño, sino por el contrario es muy grande, muy poderoso y además quiere tener la bomba atómica. En momentos en que estamos sentados sobre un polvorín literalmente nuclear por la guerra, la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, por cierto que en minutos va a estar con nosotros el embajador que representa el área de América Latina y el Caribe desde Kiev, va a estar con nosotros en breves momentos porque también estamos cumpliendo 6 meses de esa invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Pero volviendo al tema, que esto es muy delicado y siempre hablamos porque eso me afecta a mí en los Estados Unidos. Bueno, porque para hacerles una larga historia corta, Estados Unidos, y lo veníamos hablando hace unos días, envió una respuesta oficial a la República Islámica de Irán sobre el proyecto de propuesta de la Unión Europea para resucitar el acuerdo nuclear con Irán. Ese acuerdo nuclear con Irán fue cancelado. La presencia de Estados Unidos, la participación de Estados Unidos en ese acuerdo lo hizo el expresidente number 45, el expresidente Donald Trump, porque en nada, a su criterio, beneficiaba ni a la seguridad de los Estados Unidos, ni a la seguridad nacional de los Estados Unidos, ni a la paz en la región, y muchísimo menos ayudaba en algo a detener a Irán a tener acceso a armas atómicas. Por el contrario, era un balón de oxígeno para una dictadura criminal, asesina y violadora de todos los derechos humanos, como es el régimen de los ayatolás en Irán. Dicho esto, cuando gana Joe Biden la presidencia, pues se revive ese acuerdo iraní
tratando de conectar nuevamente a Estados Unidos en este proyecto que, como ustedes saben, fue ideado y inicialmente fue aprobado por el expresidente Barack Hussein Obama, ¿no? Bueno, el gobierno de Irán está hoy revisando esa respuesta americana al proyecto con algunos arreglos que nos habían dicho del Departamento de Estado que se le iban a hacer a la propuesta original. Y bueno, Israel ya está respondiendo, ¿no? Aunque no hay borradores públicos, ese proyecto parece que ya la inteligencia israelita ya tiene acceso a lo que se discutió allí, o quizás lo hablaron con ellos, pero lo cierto es que estos renovados esfuerzos de la Casa Blanca ciertamente están agriando las relaciones entre Washington y Jerusalén, ya que el gobierno israelita, dirigido por el primer ministro Yair Lapid, ha criticado repetidamente la reactivación de ese acuerdo nuclear con Irán y ha intentado sin éxito convencer a la administración de Joe Biden de que lo rechace, de que no vuelvan a permitir la entrada de Estados Unidos en ese acuerdo nuclear. Lapid ha dicho, el primer ministro israelita, que el acuerdo no impediría que Irán se convierta en una potencia nuclear. Eso lo sabemos desde la administración de Barack Hussein, pero estas administraciones han insistido en este acuerdo y según Israel, el acuerdo ni impide que Irán se convierta en una potencia nuclear, pero además, volvemos con el balón de oxígeno económico. Recuerden que el régimen de los ayatollahs está totalmente quebrado y la economía del ciudadano de a pie en Irán está totalmente destruida. Y bueno, esta entrada nuevamente al acuerdo iraní le va a dar 10.000 millones de dólares cash a Teherán, que podría además utilizar seguramente para financiar grupos terroristas en toda la región, asegura el gobierno de Israel. Sobre esa materia estamos esperando a ver qué va a responder Irán sobre ese documento que le ha regresado Estados Unidos hacia Teherán sobre el reingreso de Estados Unidos con ciertas condiciones a ese acuerdo, ¿no? Entonces, eso está sucediendo en este momento que estamos conversando ustedes y nosotros, y en un momento en que tenemos otra situación también delicada en materia nuclear en Ucrania. Vamos a comenzar con el tema de Ucrania antes de darle la bienvenida al embajador que va a estar con nosotros en unos minutos, y es lo siguiente. Bueno, como ustedes saben, se cumplió hace unas horas 6 meses de guerra en Ucrania, una guerra que Vladimir Putin nos había dicho que iba a durar 3 días. En su mente imperialista, él pensaba que iba a poder someter a los ucranianos y destruir las fuerzas armadas ucranianas, y resulta ser que esta situación está estancada desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de negociación diplomática también. Nadie habla de cómo hacer para parar la guerra. Eso se lo vamos a preguntar al embajador ucraniano hoy. ¿Por qué no han logrado una iniciativa que los lleve a una mesa de negociación? Pero hay importantes figuras como el Papa Francisco, un papa por demás que está en las noticias por distintas aseveraciones o omisiones, de temas importantes. Y el Papa instó al mundo precisamente a evitar un desastre nuclear en Ucrania, porque hemos llegado a este momento en el que estamos, en que precisamente la preocupación principal es que esto se pueda convertir, queridos seguidores de Americano, en un desastre nuclear. Escuchemos, por favor, Cristian Bonet, este reportaje sobre el Papa. El Papa Francisco pidió al mundo que se evite el riesgo de un desastre nuclear en Ucrania. En su mensaje durante la tradicional audiencia general de los miércoles en el Vaticano, reiteró que la guerra es una locura tras 6 meses del inicio de la invasión rusa a ese país. Renuevo mi invitación a implorar la paz del Señor para el querido pueblo ucraniano, que desde hace 6 meses sufre el horror de la guerra.
Varios países han manifestado sus temores ante la posibilidad de un desastre en la mayor central nuclear de Europa, ocupada desde principios de marzo por el ejército ruso y objetivo de recurrentes bombardeos. El Papa llamó la atención también sobre los dramas que deja la guerra y volvió a condenar a quienes comercian con las armas. Bien, y en estos 6 meses de guerra tenemos una gran parte de Ucrania sometida al yugo ruso. Las cifras de muertos son impresionantes. De hecho, el 16% de los niños muertos en estos 6 meses tenían menos de 5 años. Estos son horrores que la guerra arroja y que, como sabemos siempre, en una guerra nadie gana, ¿no? Todos perdemos. De allí el énfasis en tratar de detener los conflictos armados, prevenirlos además, adicionalmente, pero cuando escalan ya, estamos escalando a que se habla de un tema nuclear, estamos hablando, queridos amigos, seguidores de americano, de otro nivel de situación. Pero les decía pues que Ucrania no solamente coincidían los 6 meses de invasión, sino también el día de su independencia. Y hubo una reunión del Consejo de Seguridad que terminó con el anuncio de la muerte de al menos 15 civiles en un bombardeo a una estación ferroviaria, que por cierto esa cifra ya aumentó a 25. Vamos a escuchar, Cristian. Con los tanques rusos derribados como trofeos, discursos patrióticos a través de las redes sociales y con la moral bien alta, Ucrania celebró este miércoles 24 de agosto el 31 aniversario de su independencia de la Unión Soviética. A lo largo y ancho de Europa, por su parte, también se celebró con diferentes eventos el Día Grande de un país que desde hace medio año acapara la atención mundial. Desde Nueva York, la valoración de estos 6 meses por parte del secretario general de la ONU no podía ser más demoledora. Hoy se cumple un triste y trágico hito, decía Antonio Guterres. 6 meses desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el 24 de febrero. Durante este periodo devastador, miles de civiles han sido asesinados y heridos, incluidos cientos de niños. El mundo ha sido testigo de graves violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, cometidas sin apenas rendir cuentas. El Consejo de Seguridad de la ONU escuchó también las palabras del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que acusó a Rusia de estar chantajeando nuclearmente a Europa. Rusia ha puesto al mundo al borde de una catástrofe radiológica, decía Zelensky. Es un hecho que los militares rusos han convertido el territorio de la mayor central nuclear de Europa, la de Zaporizhia, en una zona de guerra. La crisis energética de Europa, la amenaza del hambre a gran escala, el caos político de los países africanos y asiáticos, la crisis de precios en todo el mundo, ¿no es demasiado para un solo país cuyo representante se sienta entre ustedes? Desde Rusia, por su parte, la respuesta no dejó de ser la esperada. El embajador Vasily Nevencia responsabilizaba de todo lo ocurrido a Ucrania. La responsabilidad de todo esto recae en el régimen de Kiev, que llegó al poder en 2014 como resultado de un golpe anticonstitucional llevado a cabo con la ayuda de una serie de estados occidentales. Desde el principio, las nuevas autoridades de Maidán han llevado al país al desastre, eligiendo el camino de la rusofobia y la glorificación de los criminales nazis. La reunión concluía con el anuncio de la muerte de al menos 15 civiles en un bombardeo ruso a una estación de tren en el centro de Ucrania. Los 6 meses de guerra serán más. Y la gravedad de los hechos, contrario a detenerse o a minorar, han tomado un nuevo aire de violencia importante, ¿no?, entre las partes. Al menos 25 personas y otras 31 resultaron heridas por ese ataque ruso en una estación ferroviaria en la noche del miércoles en el centro de Ucrania. Momento en que se reconocía la independencia y también de Ucrania y también los primeros 6 meses de la guerra, y les digo primeros porque esto no tiene ningún indicativo, queridos seguidores de Americano, que se vaya a detener pronto, de que esta guerra vaya a terminar pronto. Por el contrario, estamos viendo erogaciones de miles de millones de dólares desde los Estados Unidos y de decenas de millones desde la Unión Europea, el Reino Unido.
De manera pues que ese financiamiento indica pues que la defensa de Ucrania financiada desde el exterior va a continuar, lo que lógicamente pues también indica que aquí ver el final de la guerra y a las partes sentadas negociando pareciera que no va a ser muy pronto. Al regreso, el embajador destacado para América Latina y el Caribe, Ruslan Spirin, va a estar conmigo en vivo desde Kiev, así que no se separen de la señal de Americano, porque regresamos con él. Gracias por continuar conectados con Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta. Les recuerdo que bajen nuestra aplicación Americano Media en sus teléfonos, en sus celulares, para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación completamente en vivo desde nuestros estudios principales en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, transmitiendo a nivel nacional, Canadá, Puerto Rico a través de SiriusXM, ahí estamos en vivo, canal 153, y por supuesto a través de todas las plataformas digitales, Amazon, estamos en Roku, estamos en Apple TV, por supuesto, como les decía, nuestra aplicación y las redes sociales todas. Completamente en vivo, YouTube, Getter, gracias por la inmensa sintonía de este programa. Estamos hablando de Ucrania, penosamente 6 meses de guerra. 6 meses de una guerra que había dicho el presidente Vladimir Putin, estaba convencido de que iban a ser 3 días. 3 días en esto se acaba, decía Vladimir Putin hace 6 meses, convencido de ese plan que le había presentado sus generales, y que había él escuchado y había dicho, Ucrania, para conquistar a Ucrania apenas necesitamos 72 horas y unos cuantos buenos agentes especiales. Eso es lo que había dicho Vladimir Putin, pero resulta ser que han pasado 6 meses y el balance es verdaderamente aterrador. Quiero darle la bienvenida al embajador Ruslan Spirin, él es representante especial de Ucrania para América Latina y el Caribe. Embajador, bienvenido, le saluda Lourdes Jubieta de Americano. Muy buenas tardes, qué gusto ver y escucharlos. Gracias por haberme invitado una vez más. El gusto es nuestro, embajador. Bueno, son 6 meses ya de este horror que está ocurriendo. ¿Qué balance hace usted a estos primeros 6 meses? Pues primero hay que agradecer a toda la comunidad internacional por la ayuda, por este apoyo perpetuo que siempre nos lleva no solamente las finanzas necesarias para mantener los vivos y sanos, a todos los ucranianos, a todos los refugiados, desplazados, para mantener la economía en buen estado, y al mismo tiempo agradeciendo por el armamento, por las armas modernas que nos permiten detener este ejército invasor de ocupantes rusos. Y claro que por el momento, durante un mes, Rusia no puede ni avanzar de 1 kilómetro de su ofensiva y se queda en el sur de Ucrania. Claro que ellos ya ocuparon 20% de territorio de Ucrania, y eso sí duele, eso es mucho, pero estamos orgullosos que nuestro ejército de Ucrania, 30 veces más pequeño que de Rusia, nuestro ejército reparado heroicamente para detener a Rusia, y nuestra población que levantaron como uno para defender nuestras familias, nuestros hogares, nuestras tierras contra este agresor demente, creo, porque solo un psicópata en nuestro mundo del siglo XXI pues tiene ideas de conquistar a otro país y eliminar la nación, que siempre estaba como visible. Pero bien, lo que tenemos ahora es el cambio de balance. Rusia ya no puede avanzar por la tierra, por lo menos. Ya pierde tantos soldados oficiales y técnica ofensiva militar que necesita buscar más, y están buscando por todas partes de Rusia, en los lugares lejanos, a alguien que pueda traer los Kalashnikovs, pero ya han perdido 45,000 de sus soldados. La generación de los soldados preparados que eran acumulados para la guerra contra Ucrania ya están eliminados, y cuanto más vendrán aquí en nuestra tierra, más serán eliminados. Porque de parte de nuestros socios estratégicos, amigos políticos, vienen nueva arma moderna,
y cada vez más, y ya tenemos como un balance, como equilibrio por el momento. Es suficiente para detener, pero todavía falta mucho para expulsarse, para sacar del territorio de Ucrania esos terribles soldados. Pero por el momento, Rusia ha cambiado su estrategia sabiendo que no puede atacar, ni avanzar, ni hacer nada por la tierra, y por eso lanzan cohetes a todo el territorio de Ucrania, a todas las ciudades, un par, dos, tres veces por día. Nosotros tenemos que escondernos en unos lugares seguros porque suena alarma aérea y puede llegar volando algún misil o cohete. Y Rusia dispara contra pues, objetos civiles, como 25.000, casi 25.000 objetos civiles de infraestructura civil están dañados. Estamos hablando de hospitales, por ejemplo, 473 hospitales están dañados, 2.500 escuelas y universidades, 450 de cuales ya están totalmente destruidos, no pueden ser recuperados. Están bombardeando iglesias, centros comerciales, centros de maternidad, objetos donde vive la gente, los barrios, donde no hay ningún edificio de infraestructura militar. Simplemente están eliminando la nación, y eso es lo que dicen los políticos rusos, diputados, hombres del poder, que pretenden eliminar la nación ucraniana como tal. Es prácticamente genocidio contra la nación. Cometen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y aún así no pueden lograr de conquistar nuestras ciudades y lograr con sus objetivos principales, por lo menos. Sí, Ahora, Ucrania, nosotros resistimos todos y vamos a luchar hasta la muerte. Ucrania no se rinda nunca. claro. Ahora, embajador, ¿por qué han fallado los acercamientos diplomáticos? Usted como embajador, ¿cómo nos puede explicar que haya fallado la diplomacia en este conflicto? ¿Por qué los intentos de parar la guerra que ha causado todo este horror que usted nos acaba de describir, por qué no se detiene? ¿Qué ha fallado desde el punto de vista diplomático para detener la guerra? Lo que ha fallado es la preparación para la guerra, o sea, la actuación de todos los jugadores principales del mundo, la OTAN, los países de G7 y los que toman decisiones y pueden hacer algo. La OTAN en primer lugar, que nosotros antes de que comience la guerra, nosotros de Ucrania, la diplomacia, hemos explicado qué va a suceder, que no pueden confiar en Rusia. Cuando Rusia te dice algo o firma algo, es una mentira y seguro que va a romper su palabra. Y porque nosotros ya tenemos tantas evidencias y tanta experiencia con eso, pero aún así, pues la diplomacia occidental estaba pensando que hay que pues primero recibir algún resultado, algún paso de parte de Rusia y luego reaccionar. Pero al revés, deberíamos prevenir. Por ejemplo, si antes de la guerra NATO firme acuerdo con Ucrania para cubrir el suelo con sus aviones para controlar pasando por territorio de Ucrania, y pues mostrando o declarando esa decisión ante la Rusia, entonces resulta cuando Rusia pensaría lanzar cohetes o llegar aquí con sus aviones, eso se consideraría como ataque, como ofensiva de Rusia contra la OTAN, y no al revés. Por eso cuando nos tendríamos esa posibilidad, deberíamos conseguirla, pero la OTAN resulta que me explicaron a nosotros que no, pues puede suceder algo parecido, y nadie creía en eso. Y pues, por eso Rusia ahora controlando el cielo encima de nuestra tierra, pues ya resulta que si OTAN comienza a lanzar cohetes o derivar a los aviones de un territorio, resultaría que la OTAN ataca a Rusia. Entonces ya no pueden hacerlo y no lo hacen, no pueden cerrar el cielo encima de Ucrania, pero deberían
hacerlo antes del ataque. Y ahora cuando comenzó esta ofensiva, con este ataque ruso, esa invasión, intervención en nuestro territorio, pues ya tenemos que actuar de tal manera que pues, establecer la paz podemos para nosotros es rendirnos, es pues, regalar a Rusia los territorios robados. ¿Pero por qué, señores? Si uno pretende, por su propio deseo, algún demente psicópata, cambiar fronteras internacionalmente reconocidas y establecidas por la ONU, no tenemos que actuar de tal manera para complacerlo. ¿Por qué, señores? Que está violando todo el sistema de seguridad internacional. Así no funciona y no va a funcionar. Para firmar la paz, podemos hacerlo en un segundo. Necesita solamente que se retiren sus tropas de Rusia de nuestro territorio y punto. Nosotros no pretendemos conquistar o invadir a otros países, ni un centímetro, no necesitamos. Somos un país civilizado y vivimos en el mundo civil y pues, seguimos las reglas internacionales. Así que cuando el último soldado de Rusia sale de nuestro país, de inmediato estamos dispuestos de negociar cualquier paz y firmar la paz. Pero con cada muerte que trae Rusia a nuestra tierra, a nuestras familias, a nuestros hogares, pues cada día los civiles mueren. Con cada muerte se aleja de firma de la paz. Nosotros tenemos decenas de miles de evidencias, pruebas de cómo viola Rusia los derechos, las reglas de guerra, cometiendo los crímenes de la guerra. Y eso va a ser discutido en el Corte Internacional, seguro, y los culpables van a ser castigados. Otro tema que quería conversar con usted, que tiene muy preocupada a la comunidad internacional y no es para menos, es el tema de esa central nuclear de Zaporilla. Grandes figuras están mencionando, tanto en reuniones del Consejo de Seguridad, el Papa Francisco también lo ha dicho, que hay que evitar como sea este conflicto nuclear, porque tienen ese temor sobre lo que está pasando allí en Zaporilla. ¿Cuál es la realidad de la situación nuclear de Ucrania, embajador? Es verdad que Rusia utiliza cualquier cosa posible para amenazar el mundo y para luego tener algunas ventajas para sí mismo. Ese es el tema que está amenazando el mundo de nuevo. Ellos ocuparon territorio de la central nuclear Zaporizhia, que es más grande de Europa. Y ahora estamos en el punto de una explosión que equivale 10 veces más grande que la de Chernobyl. Chernobyl, todos recordamos qué tragedia nuclear tuvimos con la central nuclear de Chernobyl. Y aquí explotó solamente un cuarto este reactor. Y aquí en Zaporilla tiene 6 reactores, cada cual es más grande y potente que el de Chernobyl. Así que como calcularon, como 10 veces más peligroso, más potente esta central nuclear. Y Rusia con sus soldados se metieron ahí dentro, pusieron ahí mucha explosión, explosivos en sus camionetas y también pusieron alrededor las minas. Y eso se considera por el derecho internacional como el terrorismo nuclear. Y el país, estoy hablando de Rusia, que está cometiendo ese crimen, se considera no solamente el país promotor protagonista del terrorismo, sino es el país que por sí mismo es el país terrorista. No son solamente patrocinadores. Y entonces estamos realmente en una amenaza global, aunque si los rusos simplemente quieren amenazar a la gente y no pretenden pues, destruir esa central nuclear, aún así hay un peligro porque ellos son nada disciplinados y pueden simplemente fumando algo lanzar este cigarrillo a algún combustible y pues, así elimina todo y la mitad del mundo
será contaminado con la radiación. Y por eso, de inmediato, nosotros pedimos a la ONU, a la Organización Internacional de Energía Atómica, para que viniera a Ucrania justamente en esa central nuclear con una misión especial, más breve posible, para explicar a esos rusos que viven en el siglo XXI y no pueden actuar como bárbaros, porque ellos no entienden que Rusia también va a ser dañada con todo lo que puede explodir. Así que en esta misión debe ser incluida la gente que entiende de energía atómica, cómo funciona la central nuclear, y también de los militares que entienden cuál es la amenaza, la cantidad de los rusos que están ubicando ahí. En los satélites franceses, creo que hoy han visto las colonas de las camionetas rusas escondidas allá debajo de los tubos en esta central nuclear. Así que es una amenaza que debe ser resuelta. Ni en el periodo pues, pacífico de la paz, sin la guerra, ningún soldado, ninguna explosión en el explosivo puede aparecer en ninguna de las existentes centrales nucleares. Están rompiendo los rusos todos los 7 puntos principales de uso de energía atómica. Embajador. Así que eso sí es una amenaza, sí, pero todos seguimos esperando que solo un loco podría hacerlo, pero resulta que sí tenemos un loco. Estamos conversando con Ruslan Spirin, embajador desde Kiev, nos atiende en americano. Fíjese que yo me quedo escuchándolo, embajador, y me diera la impresión de que estamos en una suerte de guerra mundial entre la democracia y la autocracia. De hecho, el presidente Joe Biden decía que esto es una situación, una gran batalla por la libertad, entre la libertad y la represión, decía el presidente Biden de los Estados Unidos. Mi percepción es que es democracia y autocracia, democracia en el mundo, como la conocemos, y una autocracia. ¿Estamos equivocados en ese concepto? Pues tal vez autocracia, pero yo le diría dictadura policial. Cómo viven ahí en Rusia la gente y se supone que apoyan a las decisiones absurdas de su gobierno. Resulta que algunos sí apoyan, pero muchos de ellos viven en el estado de miedo permanente. Ahí no puedes sobrevivir si estás contra el sistema, contra el partido. Hay 3 modos de sobrevivir no sobrevivir, actuar. Si estás radicalmente contra lo que dice el partido de Putin y el gobierno ruso, te matan en la Plaza Roja, así como han hecho con el líder de la oposición, Nemtsov, con 2 tiroteos de pistolas, y luego dijeron que él suicidó. Segundo tema, cuando sí estás contra lo que dice el gobierno y Putin, pero no tan radical, entonces te meten a la cárcel de una vez y ya para 15 años no vas a ver ni sus parientes ni a nadie. Y tercera opción, cuando te callas para siempre, estás a favor, estás contra, mejor no dices nada y con eso por lo menos vas a sobrevivir algún tiempo. Hace unos 5 o 6 años salió una ley de Yarovaya, así se llama esa abogada, según la cual te meten a la cárcel en Rusia a partir de 14 años de edad ya, y no solamente si estás contra o declaraste algo contra el partido y Putin o de algunas decisiones del gobierno, pero si alguien de tu alrededor, parientes, amigos, colegas, han dicho algo contra Putin y tú no le entregaste al servicio secreto, a ti te van a meter a la cárcel. Así con esto, pues es estalinismo puro. La gente vive en el estado de miedo permanente. Por eso, ¿cómo va a acabar Rusia? Pues la perspectiva es muy fea, pero resulta que siempre terminan en Rusia con la revolución cuando su propia gente ya no puede sobrevivir en las condiciones
que han puesto el gobierno de Rusia. Y parece que se está formando algo de eso, porque tras el asesinato de esta joven fascista, filósofa, nacionalista, Daya Durgina, la hija del mentor de esas ideas imperialistas que tiene Vladimir Putin en la cabeza, pues se habla mucho de unas peleas internas dentro del Kremlin y de la existencia de grupos rusos disidentes precisamente dispuestos a terminar con esta locura neosoviética que quizás esté relacionada con lo que usted acaba de explicar, embajador. Pues eso puede ser cualquier cosa hasta que es fabricada por Rusia para pues, dar más, tener algunas más posiciones para amenazar o culpar a alguien más, porque siempre usan una imagen externa para distraer su población de los problemas sociales que tiene dentro de su propio país. Siempre tenía como imagen principal de enemigo Estados Unidos americano. Eso sí. Siempre era así, pero ahora ya tenemos, ellos ya tienen Ucrania como enemigo principal. Pero durante toda su historia siempre entraba en la guerra Rusia y siempre necesitaba esta imagen de algún ídolo que por su culpa tenemos problemas. No tienen comida, eso es culpa de Estados Unidos. No tienen buenas condiciones sociales, no tienen bueno, a dónde ir y dónde vivir, entonces sí, culpables son alguien, pero no el gobierno de Rusia. Y si tú no estás de acuerdo, te meten en la cárcel. Así que, pero lo que sucedió con esa señorita de tragedia, cualquier muerte del mundo es una tragedia, pero eso sí tienen que resolver o investigar ellos mismos, porque eso ya es cuestión de su ciudadano. Finalmente le quito un minuto más, embajador, y es un mensaje a los estadounidenses. Lo están escuchando en este momento de norte a sur, de este a oeste de los Estados Unidos, completamente en vivo en toda la Unión Americana, y es precisamente Estados Unidos quien más ha apoyado al presidente Zelensky y a toda la estructura de Ucrania frente a esta invasión. ¿Qué mensaje tiene para el pueblo norteamericano con respecto a esta situación? Pues primero, más que nada, tengo que agradecer de parte de Ucrania y de todos los ciudadanos ucranianos por el apoyo brindado de parte de Estados Unidos americanos. No solamente del marco de los organismos internacionales en la plataforma de la ONU y otras plataformas, sino también en el marco bilateral. Nosotros recibimos y confirmamos un amigo, que sí, realmente tenemos un amigo, porque la guerra que tenemos aquí a toda escala define quién era amigo, quién era enemigo, a quién nosotros conocemos y a quién resulta que no hemos conocido para nada. Gracias a Estados Unidos americanos, gracias a cada uno de ustedes. Ustedes pagan impuestos y con eso también ayudan a Ucrania. Y todos tenemos que entender que Ucrania entienden todos que Ucrania está defendiendo no solamente nuestro territorio, sino estamos defendiendo todo el sistema de seguridad internacional, porque Rusia no pretende quedarse con algo que le pueden proporcionar. Tú le dejas una ciudad y mañana va a querer otra. Tú le dejas alguna regla que facilita las cosas para Rusia y mañana va a querer más. Y nunca va a entender que necesitamos vivir en el mundo civilizado con las reglas internacionales, cumpliéndolos. Así que gracias a ustedes, también nosotros estamos sobreviviendo aquí, resistiendo contra Rusia, y también ustedes entienden que nosotros estamos defendiendo a toda la seguridad internacional global, estamos defendiendo a Europa, a Estados Unidos también, a todo el mundo aquí en la tierra ucraniana. Gracias, embajador. Un gran placer tenerlo en el programa. Gracias por estar con nosotros en Americano. Muchísimas gracias. Siempre estoy a su plena disposición. Igualmente, embajador. No pasará. Venceremos juntos. Gracias, embajador, por acompañarnos. Vamos a hacer una breve pausa, queridos amigos y seguidores de Americano. Ya regresamos.
Continuamos en Americano. Yo soy Lourdes Jubieta. Gracias por la inmensa sintonía de este espacio informativo y por supuesto por estar conectados con Americana Media desde bien tempranito. Ustedes no se pueden perder ni un minuto ni un segundo porque no hay motivo, razón ni circunstancia para que ustedes se pierdan un minuto o un segundo de la programación de Americano Media. Bueno, quería hablarles del presidente Joe Biden. Él anunció este miércoles un plan de su administración para la condonación de la deuda de préstamos estudiantiles. Eso como parte de una promesa que él había hecho durante su campaña de cancelar esos préstamos de estudiantiles para personas de ingresos bajos y medios. Vamos a escuchar rápidamente este reportaje. Durante mi campaña presidencial me comprometí a dar alivio a la deuda estudiantil y hoy cumplo ese compromiso. Usando la autoridad que el Congreso otorgó al Departamento de Educación, perdonaremos $10,000 en préstamos estudiantiles federales pendientes. Así lo anunció el martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a menos de 3 meses de las elecciones de medio mandato. El asunto de la deuda educativa es un problema de décadas. Las universidades estadounidenses pueden costar entre $10,000 y $70,000 al año, lo que deja a los graduados con una deuda abrumadora cuando ingresan a la fuerza laboral. Según la Casa Blanca, unos 45 millones de universitarios de todo el país deben $1,6 billones. Además, los estudiantes que provienen de familias de bajos ingresos, lo que los califica para recibir una beca Pell, verán reducida su deuda en $20,000. Ambas acciones específicas son para las familias que más lo necesitan. La gente de clase trabajadora y clase media se vio especialmente afectada durante la pandemia, ganando menos de $125,000 al año. Las sumas anunciadas están muy por debajo del objetivo de algunos demócratas para asegurar la condonación total. Pero los republicanos se oponen bajo el argumento de que recortar cualquier cantidad de los préstamos a los graduados es injusto para aquellos que han pasado años ahorrando para pagar. Bien, y la Casa Blanca estima que aproximadamente 43 millones de prestatarios de préstamos estudiantiles federales son elegibles para la condonación y alrededor de 20 millones podrían perder esa deuda por completo. La abogada Viviana Potestad, también analista política, está con nosotros a esta hora en Americano. Qué bueno saludarle, doctora. Bienvenida, es Lourdes Jubieta. Igualmente, un placer. Bueno, ¿qué lectura le da usted a esta iniciativa de la Casa Blanca? Hay, por supuesto, posiciones encontradas, algunos a favor y uno en contra. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo usted lo ve? Yo creo que es una táctica de mucho ámbito político. No es pura coincidencia que tenemos las elecciones de medio término ahora en noviembre y que los demócratas han sido bastante afectados, por lo menos en el estado de la Florida. Muchos demócratas perdieron sus escaños, incluso republicanos que no eran tan conservador como el pueblo lo quisiera tener así, han perdido sus escaños. Así que yo creo que esta es un grito de auxilio de la administración Biden para poder por lo menos congraciarse con algunos de los votantes de ellos que desde un principio sí querían que los préstamos estudiantiles fueran perdonados. Ahora, el problema es el siguiente, es nada más $10,000 o $20,000 del préstamo estudiantil. Si él quisiera realmente arreglar el problema, él o su administración, porque sabemos que dependiendo del día no sabe él qué está pasando, si su administración quisiera de verdad arreglar este problema, lo que tienen que hacer es decirles a las universidades que no pueden cobrar tanto por una carrera. Además de eso, una carrera no es para todo el mundo. Una carrera universitaria no necesariamente tiene que decir que todo el mundo tiene que hacer eso. Hay situaciones donde el Partido Republicano incluso ha querido traer de vuelta los trade schools, que son escuelas para electricistas, plomeros, cosas que no necesitan algo y que ganan mucho dinero y que se gana muchísimo dinero sin necesitar cualquier préstamo estudiantil. El problema viene siendo que las universidades ahora, incluso estaba leyendo un artículo esta mañana que dicen, bueno, si le van a disculpar $10,000 de préstamo estudiantil a los muchachos, lo que van a hacer las universidades es subir su precio de las clases por $10,000.
Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tú sabes, no podemos tratar de tapar el sol con un dedo. En realidad, lo que estamos viendo es que las personas que pagaron sus préstamos estudiantiles o las personas que todavía tienen préstamos estudiantiles, ahora les va a duplicar o triplicar, porque eso que se perdona no se desaparece. Ese es el concepto que las personas no tienden a entender. Ese dinero alguien lo tiene que pagar. Y ese alguien va a ser los contribuidores. Vi también en otro artículo que leí esta mañana que decían, es como que usted le pida ahora al plomero que pague la deuda estudiantil de un abogado. Es injusto. Y con la inflación en estos momentos, $125,000 viene siendo la clase media o menos. Todo está carísimo. $125,000 no lo hace cualquier abogado, no lo hace cualquier doctor. Todo depende de la inflación, cómo están de tan cara las cosas. Vaya, no es justo que, no sé si ustedes vieron un video de Elizabeth Warren hablando con un padre, que el padre le dice, mira, yo me quité vacaciones, me quité lujos para poder pagarle la deuda estudiantil a mi hija. Incluso mi hija ya no tiene deuda estudiantil. Ahora usted me quiere decir que yo tengo que pagar también la deuda estudiantil de todos los demás que no pagaron. Y dícele ella, sí, así, simple y llanamente, sí, usted tiene que seguir pagando por los siglos de los siglos, amén. Y la persona que se benefició directamente de eso, de esa educación por esos préstamos estudiantiles, puede decir que no tiene que pagar nada, seguimos siendo parásitos de sociedad, y lo que yo creo que esto es lo que está haciendo esta administración, creando más parásitos, creando más problemas, en vez de incentivar a la gente de que si vas a la escuela y tienes una deuda, la tienes que pagar. Un préstamo grande, tienes que pagarla. Y el otro problema aquí comenzó con Jimmy Carter en los 70, cuando se creó el Departamento de Educación a nivel federal. Ahí fue cuando ellos se adueñaron de los préstamos estudiantiles, que se convirtió, en vez de privado, algo federal del gobierno. Y te lo digo como persona que fue estudiante en este país, cuando uno aplica a ese préstamo estudiantil, no te preguntan muchas cosas, te dan el préstamo sí o sí, aunque lo puedas pagar o no te preguntan el tipo de carrera, no te preguntan nada para poder hacer la decisión de si se te deben de dar el préstamo estudiantil o no. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y les voy a exagerar un punto. Estamos viendo personas que van a Harvard para estudiar música. Entonces, equitativamente, el precio de Harvard al año, ¿cómo podemos garantizar que esa persona con un grado o un certificado de música va a poder pagar ese tipo de pago? Entonces, lo que estamos viendo es que no es apples to apples, no es manzana a manzana. Estamos viendo que una persona que fue a estudiar baile, que fue a estudiar música, que no hay una garantía 100% de que va a poder pagar esos préstamos, el gobierno se los da de todas maneras. Entonces estamos entrando en una situación donde las carreras, si eso lo quitamos del gobierno federal, y yo creo que esa es la primera cosa que se debe hacer, además de bajar los precios de las universidades. Si se le quita el control al gobierno y se le da a las entidades privadas, un Wells Fargo, JP Morgan Chase, estas personas no van a dar un préstamo a una persona que está yendo a Harvard para música. Claro. Si no lo puede pagar, le van a decir, no, discúlpame, pero no, el porcentaje de que tú no puedas pagar de vuelta no es alto, así que no te lo podemos dar. Y eso está muy bien. Ve a buscar otra institución que te dé el préstamo o no vayas a la universidad esa para eso. Es muy simple, hay que tener un control del dinero que se le da. Estamos siendo muy irresponsables con los préstamos que se dan. Es que en los 70 también se creó un auge de que todo el mundo tiene que ir a las universidades. Eso no es cierto. Hay personas que yo conozco que nunca en su vida han ido a la universidad. Y les ha ido muy bien en la vida. Claro. Exactamente. Y ahí va, doctora Viviana Potestad. Esto tiene un olor tremendo a una medida populista desesperada en función de las elecciones de medio tiempo, ¿no? Pero también da un mensaje de que yo me endeudo y paga otro. Y además da otro mensaje, todos negativos por cierto, de que el dinero el gobierno federal te lo paga, pero es que resulta que no hay dinero del gobierno federal, hay dinero es de los contribuyentes. Y por eso esos padres que han
se han quitado las vacaciones y se han hecho tremendo esfuerzo para pagar la matrícula de sus hijos en las universidades, no hablemos de Harvard, estoy hablando de cualquier universidad en los Estados Unidos, no de tanto renombre, pues ahora dicen ya va un momento, porque si ya yo pagué mi responsabilidad, que es mi hija o mi hijo, yo ahora también tengo que erogar dinero de mis impuestos para pagar la matrícula de estudiantes que se comprometieron a pagar y ahora no pagan. Entonces volvemos al mismo tema, doctora Viviana Potestad, de cómo manejan los recursos del Estado, en este caso la administración de Joe Biden. ¿Qué está haciendo con los recursos del Estado? Y hay independientes, conservadores, más liberales, pero yo creo que donde muchos se ponen de acuerdo es decir, es que yo soy conservador, es precisamente en el tema financiero. ¿Qué hacen con mi dinero? ¿Qué hacen con mis impuestos? Y por eso quizás hay tanta molestia sobre esta decisión. Definitivamente, y incluso yo tengo amistades, una de ellas, por ejemplo, ya pagó sus préstamos estudiantiles ella misma. Y entonces ahora me dice, incluso ella es demócrata, me dice, yo estoy completamente en desacuerdo con esto, porque ahora lo que va a pasar es que a mi padre, que trabaja en la construcción, que nunca en su vida ha ido a una escuela aquí, que ni siquiera me pudo pagar los préstamos estudiantiles míos, me los tuve que pagar yo, ahora mi padre va a tener que pagarle los préstamos estudiantiles a una persona que ni conoce. Sin tener él ningún tipo de beneficio a cambio. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que se ha creado como dijiste, un sentimiento de populismo. ¿Por qué tengo que pagar yo lo que alguien se benefició? No, le quita responsabilidad. Soy la que tengo un beneficio directo. Y quitarle la responsabilidad, que es algo importantísimo en los Estados Unidos, que tú pides tu préstamo, pero esto es un país de crédito y tú sabes que tienes la responsabilidad de pagar y por eso te dan ese crédito. Es destruir eso también. Bueno, pero eso lo hemos visto ya a través de varias situaciones y varias legislaciones que han tratado de pasar. El mismo aborto, por ejemplo, es también falta de responsabilidad personal, porque tenemos 12 métodos de pastillas anticonceptivas, de métodos anticonceptivos. A menos que seas víctima de una situación de violencia, que ya estamos en otra cosa. Claro, estamos hablando del 99%, que es... lo usan el aborto como contraséptico. Entonces, a lo que voy no es a entrar al tema del aborto, que sabemos que puede durar por horas, pero es a la misma situación. Llega todo a responsabilidad personal. Le dicen a un muchacho o a una muchacha o quien sea, mira, no importa lo que tú hagas, el problema y la consecuencia que tú crees, no te preocupes, se desaparece enseguida. Puedes tener un aborto, seas lo que sea, mates a quien mates, no importa, simple y llanamente porque no quisiste ser responsable con la decisión que tomaste. Eso lo estamos viendo una y otra vez, específicamente con los demócratas, pero más allá con la administración de Joe Biden. Estamos viendo que no importa lo que hagan las personas, siempre le dicen, no se preocupen, no va a haber ninguna consecuencia. Mentira, la vida es causa y efecto. Todo tiene consecuencias. Quisiste ir a la universidad, está muy bien. Quisiste hacer pero todo tiene pago, todo tiene consecuencias. Las cosas nada es gratis. Nada es gratis. Entonces lo que estamos viendo es que ahora van a haber personas mayores que sí, seguro pudieron ahorrar un poco, tienen ahora su retiro, además de cualquier ahorro que han hecho, que van a tener que pagar esto también. Sí, que no les corresponde. 80 años. Y no les corresponde. ¿Qué tienen que ver ellos con esto? Claro. Gracias, doctora Viviana Potestad. Se me acaba el tiempo, lamentablemente. Un gran saludo. Gracias por compartir con nosotros en Americano Media. A mí se me acaba el tiempo. Me tengo que despedir. Les agradezco mucho estar conectados con nosotros y sigan con Americano Media porque esto apenas empieza. Gracias.